es la vía más importante. Después tenemos otra vía, que es la superficie en la cual se puede depositar las gotitas con el COVID. Esa gotita cae en una superficie, el virus puede permanecer activo durante un tiempo y una persona después lo toca y después se toca la boca, la nariz o los ojos y se inocula la enfermedad. Esta vía es mucho menos importante. Mucho menos importante. Y además es muy controvertido hasta qué punto esta vía influye en la transmisión de la enfermedad. Digamos que el medio importante es persona a persona y que por la superficie contagiada la posibilidad de contagio es mucho menor, pero aún así es importante. Por eso hay que extremar las medidas de higiene y de limpiar superficies que estén muy usadas, ¿no? Por ejemplo, se han hecho estudios de, por ejemplo, tenemos un enfermo ingresado en planta con un COVID y se ha tomado muestras de la cama, de las paredes, del suelo, de la lámpara y se han encontrado COVID. Por lo tanto, es una vía que no es tan importante, pero hay que tenerla. Después tengo por aquí escrito permanencia en el aire es dudoso. Eso viene de que también se había dicho que el COVID, esas partículas, podían permanecer en el aire, pulverizadas, y mantenerse un tiempo en el aire, ¿no? De tal manera que en una habitación donde hubiera estado una persona contagiada, el aire se quedara contagiado. Bien, esta vía de contagio es mucho menos importante. Se han hecho estudios con aire inhalado, se ha visto los de los 2 metros, pero que es, como mucho se ha encontrado en determinados cultivos que se podía aislar el virus como mucho hasta 3 horas después. Me refiero de muestras en el aire. Y al final tengo ahí un escrito que el virus puede estar presente en sangre, en heces, pero la transmisión por estas vías carece de una relevancia importante. Es decir, que la vía de transmisión más importante es persona a persona. Podéis quitar la diapositiva, ¿no? Entonces, no, para atrás. Bueno, da igual, yo voy a seguir. Entonces, otra pregunta que se hace con frecuencia es ¿cuál es el periodo de infeccioso, de contagio? ¿En qué periodo una persona contagiada puede contagiar a los demás? Bien, lo primero que hay que decir es que no se sabe con seguridad. Y este es un latiguillo que me oirán repetir varias veces esta tarde, porque ahí lo pone, intervalo incierto, ¿no? Es decir, que no sabemos qué intervalo es más contagioso. Se tiene la impresión de que hay más contagio en los primeros días de la enfermedad, incluso los días antes de empezar el cuadro clínico. Es decir, aquí tengo yo unos señores en China que estudiaron este tema y llegaron a la conclusión de que el periodo pico de contagio de la enfermedad era 2,3 días antes de empezar la enfermedad. Cuando la persona está sana, no ha tenido ningún síntoma, está perfectamente bien. 2-3 días antes ya es contagioso. Y que el pico de contagio sería 0,7 días de comienzo de los síntomas. Y en un estudio larguísimo de 2.500 contagiados, ¿no? Dicen que más allá de 6 días del comienzo de los síntomas, la capacidad de contagio ya cae dramáticamente, ¿no? Es decir, que es una faena, porque resulta que cuando son más contagiosos los enfermos es cuando creemos que no están enfermos, ¿no? Y cuando son los primeros días, ¿no? Esto yo lo viví mucho con nuestros enfermos, ¿no?
Y es que demuestra la variabilidad y lo que desconocemos todavía de esta enfermedad. Yo recuerdo un enfermo que 40 días después de su ingreso en UCI, las pruebas seguían dando positivo. Estamos hablando de mes y medio después. Y recuerdo otro enfermo que no dio positivo nunca. El PCR siempre fue negativo, por más que nos empeñamos en repetirlo. Y ese enfermo tenía una clínica típica de neumonía por COVID. Por suerte, este enfermo sobrevivió, pero es un enfermo que nunca el PCR dio positivo. Con lo cual, quiero que se hagan una idea de la variabilidad y del desconocimiento profundo que tenemos de cómo se comporta esta enfermedad y cuándo es contagiosa o no lo es. Pero vaya, da la impresión que la contagiosidad son los primeros días, los primeros momentos de la enfermedad. Después viene el tema de los asintomáticos, se nos preocupa a todos mucho. Pensamos que el asintomático es un señor una señora, tan lista ella, que va por ahí por la vida diciendo yo estoy sanísima, a mí no me pasa nada, y está lanzando virus, ¿no? Está lanzando virus por todos lados, ¿no? Esta es un poco la idea que tengo. Bueno, aquí están poniendo fotillos. Mira, vamos a ver. Esta foto, así hacemos un pequeño paréntesis. Esta foto no es de mi unidad. Esta foto es de una UCI de un hospital de Alemania. Y yo la cogí por un detalle que, si quiere, pasamos a otra foto y después lo comentamos al final. Si se fijan bien, esa foto tiene una cosa... Bueno, por ejemplo. Bien, aunque no lo crean, soy yo. ¿De acuerdo? Soy yo. Créanme. No estoy en Chernóbil, no estoy en una zona radiactiva, estoy en mi unidad y me he vestido para entrar a ver al box a un enfermo con COVID que habíamos extubado, habíamos quitado el tubo de la boca, con lo cual podía ser una fuente de contagio. Y ese mono que llevo blanco, bueno, pues es un mono blanco, impermeable, que da un calor espantoso. Como pueden ver, como verán arriba, si se fijan bien, ya teníamos las máscaras buenas. Esas son unas máscaras buenas que son desechables. Debajo de la máscara buena, si se fijan bien, hay una mascarilla oral FP2. Aquí se ve. Ahí está una mascarilla oral FP2. Y debajo de la máscara de fuera hay unas gafas. Claro, es que lo de los oftalmólogos nos llegó a todos al alma y dijimos, hay que evitar por todas las cosas. Entonces nos poníamos gafas y máscara fuera, ¿no? Para entrar, ¿no? Normalmente el tiempo que echábamos en vestirnos antes de entrar en un box eran unos 10 minutos. 10 minutos para vestirnos correctamente. Con una instructora que teníamos al lado de la mesa con todo el material, que te iba diciendo, ahora ponte esto, ahora ponte lo otro, ponte bien ese guante, esa manga no te ha quedado bien, te la tienes que poner bien, ponte la máscara, date la vuelta que te vea por detrás, así hasta que te daba el OK, y cuando te daba el OK, podías entrar en el box. Y permanecías en el box tiempo. Yo, por ejemplo, les cuento un ingreso normal. Nos llega un señor o una señora a la unidad que hay que conectar a ventilación mecánica. Normalmente echábamos en el box 2 horas. 2 horas dentro de un box hasta que dejábamos todo perfectamente, dejábamos al enfermo intubado, conectado a ventilación mecánica, todas las vías venosas y arteriales cogidas, estabilizarlo después de la intubación. Es decir, que era un proceso que realmente antes de entrar en un box no lo pensábamos bien, ¿no? Por el tiempo que sabíamos que íbamos a echar. Bueno, vamos a dejar las fotos y vamos a ver. Bueno, lo que les decía de los asintomáticos. Ojo, no se sabe bien. No se sabe bien. En cualquier caso, la tasa de contagiosidad de estos asintomáticos se calcula que es baja, que son solo los primeros días que ellos se han contagiado y no se sabe hasta qué punto influyen en la transmisión de la enfermedad a gran escala. Y ahora me dirán, oiga, que ha salido en la noticia que ha habido un señor que se contagió y se reunieron varios y terminaron varios contagiados.
Vale, muy bien. Estamos hablando de números de pocas personas, pocas personas. Y después también hay que saber esas personas cómo van a cursar la enfermedad, porque a lo mejor la cursan leve. Pero en cualquier caso, esa imagen que podemos tener de que el asintomático es un señor que va con un spray echando virus, no parece que sea así. Bueno, la duración de la contagiosidad también se ha visto que depende de la gravedad del proceso. ¿Cómo es lo? Los enfermos que están más infectados duran más tiempo la contagiosidad y los enfermos que cursan más levemente duran menos. Eso, como ven, es... Y entonces, ¿qué factores influyen en que una persona se contagie o no se contagie, ¿no? Pues parece que hay varias causas clarísimas, ¿no? Y una es la cercanía y la duración de la unión de una persona con otra. Que una persona contagiada estén tiempo juntas, cerca, una de otra. Ese parece que es un factor clarísimo que se ha repetido en muchos rebrotes que ha habido. Ha habido rebrotes muy divertidos, ¿eh? Y se lo cuento para que vean que los tenemos nuestras limitaciones. En el Hospital Gregorio Marañón de Madrid ha sido uno de los hospitales que ha sufrido más duramente esta epidemia. Bien, pues cuando aquello bajó, resulta que hubo un residente que acababa su residencia y decidieron hacer un desayuno juntos, residentes adjuntos, jefe de servicio, para despedir a aquel médico joven que acababa su residencia. Se metieron todos en un cuarto a celebrarlo y la mitad acabó contagiada, porque había un asintomático. Es decir, que la cercanía y la proximidad es un factor muy importante. Por eso, la mayoría de este tipo de contagios son con gente que comparte el hogar. Hay un asintomático y contagia a las personas que viven con él. O a las personas que coinciden en un sitio concreto, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando hay un contagio, aunque sea de una sola persona, y es en un crucero, en un barco, el barco tiene que ir a puerto y tienen que meter en cuarentena a todo el barco. ¿Por qué? Porque todos han vivido muy cerca unos de otros. Lo que pasa es que después hay reuniones, ¿no? Y bueno, podemos contar, ha habido de todo, cumpleaños, un videocall, claro, se juntan todos a cantar juntos, pues acabaron contagiados. Bien, es decir, que los grupos y tal y cual, ¿no? Las superficies ya creo que hemos hablado, las superficies que hay que limpiarlas. Los animales, esto que estará muy de moda, tenemos mascotas, pets, ¿no? Ya sean perros, gatitos, loros, bueno, lo que sea, ¿no? Bien, no parece que jueguen un papel importante en la transmisión de esta enfermedad. No lo parece. Por los datos que se han hecho, por las cosas, no lo parece. De todas maneras, la CDC americana, entre sus recomendaciones que hace cuando se pone de manifiesto un enfermo asintomático que tiene que ponerse en cuarentena, se recomienda que no se relacione tampoco con las mascotas. Es una cosa un poco curiosa que yo creo que es un poco avanzada. Pero vaya, no parece que los animales jueguen un papel importante en esta enfermedad. La inmunidad y el riesgo de reinfección. Bueno, ya saben que cuando una persona sufre una enfermedad, nuestro organismo se defiende, fabricando anticuerpos. Anticuerpos que luchan contra esa enfermedad y la logran vencer. Y que a veces permanecen ya en nuestro organismo y nos previenen para siempre. No sabemos qué va a pasar. Sabemos que el COVID forma anticuerpos, se detectan anticuerpos. Haces un análisis a un enfermo que ha pasado COVID y detectas anticuerpos totales. ¿Esos anticuerpos cuánto duran? No lo sabemos. Esos anticuerpos nos van ya
a prevenir para no padecer el COVID nunca más? No lo sabemos. Pero, por ejemplo, sabemos que otra infección viral, que es la gripe común, como saben ustedes, la llamamos gripe común estacional. ¿Por qué? Porque vuelve cada año, como la Navidad. Vuelve cada año. Pero la que vuelve no es como la del año pasado. Y entonces ya saben ustedes que hay la controversia con la vacuna de la gripe. ¿Me vacuno o no me vacuno? ¿Por qué? Porque la vacuna que te ponen hoy son con las cepas del virus del año pasado. Y a veces previenen y a veces no. Por lo tanto, esto ya meternos con el tema de la vacuna, pero que sepan que los anticuerpos que se fabrican no sabemos cuánto duran ni sabemos cuánto previenen. Yo no sé cómo voy de tiempo, pero como mi oficio aquí es hablarles a ustedes, espero que haya alguien por ahí que si yo ya me paso muchísimo de la hora, me avise, ¿de acuerdo? Con que si no, yo sigo adelante. Prevención, tema muy importante, un tema muy importante y muy debatido, ¿no? Bueno, pues hay una serie de medidas de prevención personales que se han demostrado que son eficaces. La primera, el distanciamiento social. A lo mejor a alguno de ustedes le pasa como a mí, que esto del distanciamiento social no me gusta demasiado. Pero tengo que reconocer que los estudios demuestran que si practicamos mantener una distancia respecto a los demás en la vida social, la dispersión de la enfermedad se frena. Por lo tanto, el distanciamiento social es la medida más eficaz que tenemos para prevenir la extensión de la pandemia. Se ha hablado de unos 2 metros, 1,5 metros, la distancia social, ¿no? Por lo tanto, tenemos el problema de que a veces no queda más remedio que estar unos más cerca de otros. Estoy pensando, por ejemplo, en el transporte público. Bueno, pues de ahí nace el tema de las mascarillas, que es un tema también debatido. Es un tema debatido porque ha habido países que durante el pico alto de la pandemia no se ha hablado de mascarillas y después más tarde se ha hablado de mascarillas. Las mascarillas son eficaces. Se ha demostrado que son eficaces a la hora de prevenir, sobre todo cuando no se puede garantizar esos 2 metros de que les estoy hablando. Por lo tanto, la mascarilla es útil, es eficaz. Tenemos que acostumbrarnos a llevar mascarilla encima, si no puesta, al menos encima, porque en el momento que no podamos garantizar esa distancia social, entramos en un comercio, entramos en un sitio, entramos en un transporte público, pues el uso de la mascarilla es muy interesante y está indicado, ¿no? Muchísimos países, como por ejemplo el mío, en España, las autoridades nos insisten constantemente que tenemos que usar la mascarilla a todas horas cuando salgamos a la calle. Yo creo que eso es una cierta exageración, pero reconozco que tiene un gran fondo de verdad y que, bueno, pues que hay que ir con la mascarilla a fondo. Si quieren, después hablamos brevemente de la población de riesgo. La población mayor, enfermos crónicos. Evidentemente, esa población tiene que extremar mucho más todas estas medidas de distanciamiento y de mascarilla. Y después hay cosas que ya les hablarán a ustedes. Lavarse las manos. Pues hay que lavarse las manos. Nos hemos acostumbrado ya. Hay que lavarse las manos con mucha frecuencia. Y estos botecitos, pues hay que tenerlos a mano para... Higiene respiratoria, cubrirse las fosas nasales, la boca y demás cuando estornudamos. Evitar tocarnos la cara. Hay personas que tienen costumbre de tocarse la boca, tocarse los ojos. Esa costumbre habría que tratar de evitarla dentro de lo posible, ¿no? De hecho, los oftalmólogos norteamericanos, esto es muy divertido, los oftalmólogos recomiendan a la gente que si en su zona hay mucho COVID, que no usen las lentes de contacto, porque las lentes de contacto hacen que uno se toque mucho el ojo. Y recomiendan que no se usen.
Y después, eso sí, limpiar superficies que hayan sido muy tocadas, esto en sitios públicos, pues esterilizarlo dentro de lo más posible, ¿no? Y bueno, los asintomáticos, si después alguien quiere saber algo, podemos comentar, ¿no? Las medidas de salud pública. Bien. El 30 de enero del 20, la Organización Mundial de la Salud declaró que la epidemia del COVID-20 era una emergencia de salud pública e instó a los gobiernos de todos los países a que tomaran medidas de salud pública globales. Estas medidas de salud pública globales son muy variadas y ha habido países donde se han implementado varias, una, dos y demás. Entonces, la verdad es que no tenemos estudios que nos demuestren la eficacia de cada una de esas medidas. ¿Por qué? Porque se han tomado varias a la vez. Y entonces uno no sabe si esa mejoría a cuál se debe y en qué grado, ¿no? Desde luego que también se han demostrado eficaces en parar la pandemia. Eso, por ejemplo, en España lo hemos visto clarísimamente. En España nos hemos encerrado en casa 2 meses y las cifras de contagio han caído a pico. Esto es así perfectamente. Medidas de salud pública, medidas de distanciamiento que hemos hablado, órdenes de permanecer en casa y no salir, órdenes de cerrar los colegios y todos los comercios no esenciales. En España también se tomó esa medida. Prohibir completamente todo tipo de reuniones. Por eso este programa que estamos usando ahora ha cogido la popularidad que ha cogido a nivel mundial, porque claro, así no está muy bien. Las restricciones en los viajes. Bueno, se les voy a contar. España sigue aislada de América, no hay vuelos con América, ni con el norte, ni con el sur, ni con ningún lado. Y después, una agresiva búsqueda de casos para aislarlos y hacer cuarentena. Es decir, ahora en Europa estamos haciendo lo que en Corea hacían en febrero o marzo. En Corea fueron por delante y como ellos tenían los reactivos para hacer PCRs muy baratos porque ellos fabricaban los líquidos, en cuanto cazaban un caso, hazaban una trazabilidad de esa persona con todas las personas que había estado, las citaban inmediatamente en parkings públicos y les hacían a todo el mundo PCR. Y así hicieron un mapa grandísimo de cómo iban los casos y pudieron prevenir bastante la extensión de la enfermedad. Y yo ya lo último que les cuento, después haremos un sumario, es porque alguien me va a preguntar por la vacuna. La vacuna. Bueno, miren, la OMS tiene registrado en su página web 80 proyectos de vacuna contra el COVID-19 en todo el mundo. 80 proyectos que están en marcha. Pero les cuento una cosa, miren. Hacer una vacuna que sea eficaz y que no tenga efectos secundarios deleterios no es sencillo. Y desde luego ya les digo que lleva tiempo. Hay que hacer muchas pruebas. Hay que probar primero en animales. Después hay que probar en voluntarios sanos. Después hay que recoger los datos. Después hay que hacer pruebas en grupos cada vez mayores de población. Tasar todos los resultados y mirarlos. Eso lleva tiempo y un esfuerzo grande. La industria farmacéutica está desbocada buscando la vacuna. ¿Por qué? Porque prestará un gran servicio a la salud mundial y de camino hará un gran negocio. Y se ganará el aplauso de la humanidad y el agradecimiento de la humanidad. Pero ya les digo que no es sencillo ni fácil. Esas noticias de que a final de año, a principio del año siguiente, vamos a tener una vacuna, carecen de solidez científica seria. Y yo estoy procurando transmitirles a ustedes las cosas que sabemos seguro. Lo que sabemos seguro se lo digo seguro. Y lo que no estamos seguros se lo digo que no estamos seguros. Y en eso me baso
en los conocimientos que tenemos a día de hoy. Ya me dirán ustedes, después va a salir en la televisión un señor que dirá que tiene un mágico elixir, que usted se lo toma y desaparece el COVID. Bueno, pues, si eso sucede, estaremos todos encantados, pero eso no va a ser así. Por lo tanto, lo que les digo respecto a la vacuna, que no es fácil, que no hagamos promesas que no se pueden cumplir. Y solo les pongo un ejemplo. ¿Les suena la enfermedad del SIDA? ¿A que sí que les suena? La enfermedad del SIDA tiene, los primeros casos de SIDA creo que son del año 84. Es decir, que estamos hablando de más de 35 años. 35 años. Y yo ahora les pregunto, ¿hay vacuna contra el SIDA? Es que el SIDA es una enfermedad desconocida, que la comunidad científica no se ha ocupado de ella y nadie ha invertido para hacer una vacuna. ¿Lo creen? No, ¿verdad que no? Seguro que se ha intentado y se sigue intentando. Pero 35 años después no tenemos vacuna contra el SIDA. Con que, ojo, que hay que dejar de investigar en vacunas. No, hay que investigar, por supuesto, pero sin tener falsas esperanzas sobre cuándo llegará. Ojalá llegue pronto y ojalá sea eficaz y tenga pocos efectos secundarios. No les voy a hablar de la vacuna de la gripe A, que fue una epidemia que tuvimos por Europa al comienzo del siglo XXI y que se hizo una vacuna que fue peor el remedio que la enfermedad y hubo que abandonarla. Bueno, pues yo creo que seguro que me he pasado del tiempo. Ahora yo pediría, vamos a ver algunas fotillos, sí, venga, así desengrasamos un poco. A ver, vamos a ver, esos son los carteles, si se ampliaran se podrían ver, y esta es una foto mía, una foto mala, que explica perfectamente los pasos que yo tenía que seguir, que todos teníamos que seguir a la hora de ponernos toda la equipación del COVID, sí, lo que había que ponerse primero. Solo les digo, por ejemplo, que nos poníamos 2 pares de guantes, no 1, 2, porque hay que quitarse el primero para tener los guantes de abajo limpios, para poder quitarse el... la verdad es que era una cosa un poco... Eso estaba pegado al lado de la mesa y teníamos que seguirlo estrictamente, porque si no el vigilante que nos asesoraba nos reñía y nos decía, empieza de nuevo también. A ver, otra fotillo. Bueno, estas son las de Chernóbil. Estas, vamos a ver, mire, vamos a ver, ponga esa de, para que vean que en España también somos, bueno, mira, esta es bonita. Esta es mi unidad. Bueno, vamos a ver. Para que vean que en Europa también somos, no nos sobra el dinero. Mire, pone ahí, mascarillas turno actual, ¿verdad que sí? Y ahí pone un sobre. ¿Y qué pone? Polo. Ese soy yo. Ese es mi sobre. Esa es mi mascarilla FP2 para ese día. Yo no tenía 4 mascarillas FP2 para ponérmelas todas las veces que quería. No. Me daban una por la mañana y me decían, esta te tiene que durar todo el día. Por eso digo que, pero bueno, por suerte, en mi unidad no nos hemos contagiado a nadie, cosa que es una gran suerte porque ha habido una gran cantidad de sanitarios en España contagiados, sobre todo los que han tenido que luchar contra la epidemia en primerísima línea en los ambulatorios, en los primeros centros de salud, ¿no? Que quizás no estaban bien protegidos. Pongo alguna foto de mi unidad para que la veáis y así veáis dónde teníamos los enfermos. Esa, por ejemplo, vale, muy bien. Esa es mi unidad. Ese es el control de enfermería y eso que ven ustedes al fondo son los boxes. Son boxes muy diáfanos. Esta unidad concretamente son 8 boxes donde podían estar 8 enfermos. Todos son cristales que estaban todos completamente cerrados, y con unas esterillas en las puertas, en el suelo, empapadas en lejía, donde teníamos que pasar, las bolsas que nos poníamos encima del calzado. Y esas cajitas amarillas que están ahí abajo pequeñitas, eso es agua con lejía donde depositábamos las gafas, porque las gafas eran reutilizables. Y las depositábamos en agua con lejía que esterilizaba. La lejía se carga todo tipo de este tipo de gente. ¿Alguna fotillo más por ahí? A ver esta, mira, también esta es la unidad, se ve bien.
lo mismo, ¿no? Este es mi mundo. Hay una foto, no sé si estaba, una foto que se ve, tiré un poco con cuidado, que no se notara, que se veía cuando llegaba un enfermo, ¿no? Cómo estaba vestida la gente. Bueno, pues como yo estaba vestido. Sube, pasa. No, abajo del todo, la última, a ver si está. No te sale, ¿no? Bueno. Para recibir al enfermo nos vestíamos de blanco. Eso no, esto es cuando un enfermo estaban intubados, me podía entrar así. Y esto es lo que llamábamos los antidisturbios, ¿lo ven ustedes? Eso es como los policías cuando van a las manifestaciones. Estos fueron los primeros días, hubo que improvisar estas cosas, ¿no? Y nos poníamos el antidisturbio por encima de las gafas y de la mascarilla FP2, como verán, con dos batas, una encima de otra, una blanca y otra azul debajo, y 2 pares de guantes. Y, bueno, esto era lo que había que hacer los primeros días, ¿no? Yo creo que a lo mejor podemos, o si no, pregunta si dejamos las diapositivas últimas para el final, a lo mejor, ¿no? Así yo ya me callo. Julio, ¿qué opinas? Igual abrir, que la gente pueda preguntar y ponemos las últimas diapositivas, digamos, un poco como resumen al final, ¿no? Bueno, José María, sí, muchísimas gracias. Nos has dado una visión bien amplia y completa de tu experiencia en primera línea, ¿no? En este mundo tan que no conocemos, ¿no? Ustedes ya lo pasaron y todavía quedan cosas en el aire, ¿verdad? Sí, muchas. Sí, sí, bueno. Quizás al final podamos meter alguna pincelada humana, porque los médicos tenemos corazón, y nos pasan cosas con los enfermos, nos pasan cosas con los enfermos, y dan un mano de que el drama que ha supuesto esta enfermedad, el drama que ha supuesto. Es un drama. Hay algunas preguntas ya y yo los invito pues a que hagamos las preguntas por el chat para que haya un poco más de orden, si les parece, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes de alguna manera han utilizado algún medicamento preventivo? Preventivo ninguno. Mira, es que hay una cosa que es buena decirla. Yo soy médico de cuidados intensivos. Yo he tratado enfermos con neumonía de COVID en estado crítico, ¿vale? Entonces, yo trato a los enfermos, no tengo nada preventivo. Pero por lo que yo sé a día de hoy, preventivo no hay nada sólido. Nada. Okay. Se ha hablado de la hidroxicloroquina. ¿De acuerdo? Mira, la hidroxicloroquina yo se la he dado a las primeras docenas de enfermos que nos llegaron. Nos dijeron que la hidroxicloroquina era eficaz y tal. Hoy en día los trabajos que salen dicen que la hidroxicloroquina no sirve para nada. Y de hecho ahora ya no se le da hidroxicloroquina a nadie. Es decir que ahora mismo yo creo que la vía más prometedora son encontrar algún antivírico que pueda ser eficaz. Algún antivírico. No son muchos los antivíricos que hay, pero hay que recordar que el virus del herpes zóster se trata, la ciclovir, y es un antivírico que es eficaz. Si encontráramos un antivírico que tuviera una eficacia, no estoy hablando de 80 y 90%, no quiero tanto. Yo con 50-60% ya me daría por muy satisfecho. Ahora mismo que yo sepa, a los enfermos no se les está tratando con nada porque no hay nada comprobado. Yeah. Sí, aquí se ha intentado, por lo menos en Bolivia, de insistir mucho, por ejemplo, en la ivermectina. Y la están dando como dar vitaminas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué opinan ustedes por allá. Es que tú te coges las revisiones y es muy triste. Esto, Julia, tú y yo, que somos médicos, lo sabemos. A mí me dan un trabajo con 9 enfermos y me río. Eso no es nada. 9 enfermos no es nada. Es decir, una enfermedad de esta magnitud
un trabajo que no me aporte 250 o 300 casos no es significativo. Me van a dar unas cosas que no... a mí no me sirve de nada que me salga un señor y me diga, es que yo se lo daba 4 casos y me ha ido bien. Oiga, si usted está hablando de 4 casos. Yo le estoy hablando de 4. Entonces, ahora mismo que yo sepa, se están probando, hay muchos estudios en marcha. Se está dando a muchos enfermos diversos antivíricos. Pero todavía estamos muy lejos de tener resultados como para poder decirlo, ¿no? Porque además ha habido planchazos estratosféricos, ha habido revistas americanas top, que han publicado artículos que han sido de mandarlos a la basura inmediatamente después de leerlos, porque aquello no se tenía en pie, ¿no? Es decir, vivimos un poco en el síndrome de la velocidad y queremos en 6 meses conocer una enfermedad que nos era completamente desconocida en enero. Sí, es decir, pretender en 6 meses que vayamos a saber algo, no hay nada importante. Bueno, preguntan también sobre algo que también últimamente sale, no tanto en cuestiones científicas, pero sí en el común, ¿no? Sobre el dióxido de carbono, que si se lo toman, que si se lo echan al agua, que si sirve, que si no sirve. Bueno, ¿tú qué opinas? Estos folios que tengo aquí es el consenso de expertos de la CDC y de la Organización Mundial de la Salud, fechado el 28 de junio del 2020. Ni una palabra. Sí, es decir, comprendo el deseo bueno de encontrar algo que pueda ayudar a tantos enfermos. Soy médico, así que lo entiendo eso perfectamente. Sí, uno quisiera, incluso la gente habla de los antioxidantes para poder aumentar la inmunidad, que si nos tomamos una caja o si nos tomamos media, que cuántas vitaminas son las que son necesarias para que no nos dé el COVID. Bueno, uno le entiende, o que la hierba, o que el mate, o que, bueno, todos queremos no enfermarnos, es la realidad, y uno entiende a la gente, ¿no? Pero ¿qué de eso realmente sirve? Si no hacen daño, yo animo a que cada uno se tome lo que le parezca que le pueda ayudar. Si no hace daño. Claro. Y ante eso también es, digamos que el común de la gente también pregunta mucho es, ¿por qué hay unas personas que se recuperan más rápido y otras que no? ¿O por qué hay unas que estando tan mal se recuperan y otras que no estaban tan mal y salen adelante? Bien, esa pregunta es interesante. Interesante sabiendo que la medicina no son matemáticas. Yo no tengo ningún aparatito por el cual miro, se lo pongo al enfermo y digo, 55%. No, ese aparato no existe. Dicho lo cual, hay una serie de factores que sí hemos visto. Por ejemplo, en mi unidad con mis enfermos, hay una serie de cosas que hemos visto que influyen de forma muy significativa. Evidentemente, esta es una enfermedad curiosísima porque no afecta a los niños. Solo cabe imaginar que hubiera sido esta pandemia si hubieran muerto niños. Mejor no pensar. Vale. No afecta a los niños. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero lo cierto es que no afecta. Es decir, que la gente cuanto más joven tiene una mejor evolución. Cuanto más sana previamente es, tiene una mejor evolución. Cuando una enfermedad que parecen enfermedades crónicas, tiene una peor evolución. Y ahora yo voy a decir una cosa que no encontrarán en muchos sitios, pero que yo la he vivido. La obesidad. Sí, háganme caso. La obesidad. La obesidad es un factor que ensombrece mucho el pronóstico en el COVID. No estoy hablando de que a uno le sobren
5 o 10 kilos. No, tranquilidad, tranquilidad. Pero a personas que le sobran 15, 20, 25 kilos y demás, ojo, póngase la mascarilla y aíslese a 2 metros de todo el mundo, que como lo coja, lo vamos a pasar mal. Mire, al segundo día, tercer día de que empezó la epidemia del COVID, lo recuerdo perfectamente. Estaba yo con un compañero al lado, con los 8 boxes ya, con 8 enfermos conectados a ventilación mecánica. Aquellos días espantosos que pensábamos que estábamos viviendo una película de ciencia ficción. Yo lo pensaba, que era una pesadilla de la cual me iba a despertar en cualquier momento. Me dijo, José María, ¿tú te has fijado que son todos gordos? Y dije, es verdad, son todos gordos. La obesidad. Por lo tanto, eso es un tema que la edad, padecer enfermedades crónicas, la edad. Enfermedades serias, ¿no? Pero, por ejemplo, que uno sea diabético, cosa relativamente corriente, ¿no? Pues hay que tener más cuidado, Pero la obesidad es un factor que ensombrece muchísimo el pronóstico, Y esto es algo, ahora ya ha salido, lo han dicho los ingleses, lo ha dicho todo el mundo, que efectivamente la obesidad es un factor que ensombrece mucho el pronóstico. Claro. Por ejemplo, lo de la edad también, ojo, que al principio decía todo el mundo, no, mayores de 65 años, solo se mueren los de 80, A mí se me han muerto gente de 50 y tantos años. Pero lo que sí es verdad es que menores de 40 años en la unidad hemos tenido muy pocos. Uno de los que tuvimos menores de 48 fue un chico pakistaní, que es el único delgado que hemos tenido. El único. Es un chico pakistaní que lo tuvimos ingresado, que estuvo en ventilación mecánica, pero que se recuperó. Se puso bien, se recuperó y demás, ¿no? Y es, curiosamente, en ventilación siempre, era el delgado. Era el único que era delgado. ¿Qué más? Sí, bueno, preguntan también sobre el uso del plasma hiperinmune de pacientes convalecientes. ¿Qué experiencia han tenido ustedes? No, en mi hospital no sé, en mi hospital no hemos hecho esto todavía, no se ha hecho. Bueno, se ha hecho, porque yo estoy en la unidad con los enfermos, no se ha hecho. Sé que hay trabajos que están en marcha y los resultados son variables. Lo que yo he visto hasta ahora de los chinos, que son los que más han hecho trabajos de estos, de China, los resultados son irregulares. Hay series que parece que ha ido bien y hay otras series que no se diferencian de la media. Ya. O sea, todavía no hay algo, no. Ensayo y error por ahora, ¿verdad? Efectivamente, ya le digo, yo estoy confesando que nosotros poníamos a los primeros días hidroxicloroquina y un antivírico, y ahora leemos con desconsuelo que ninguna de las dos cosas servía para nada. Nosotros la poníamos con toda la ilusión del mundo, y ahora nos damos cuenta de que, mire, de momento lo que hemos hecho en todo el mundo que tratábamos enfermos del COVID es mantener a los enfermos vivos hasta que ellos son capaces de curarse por sí mismos. Esto es lo que hemos hecho. Mantenerlos vivos. Darles tiempo. Dar tiempo a que su organismo pueda crear anticuerpos humorales y celulares para luchar contra la enfermedad. Ya está. Ya está. Y en el momento que empezábamos a ver mejoría nos poníamos muy contentos. Pero sabíamos que no era por nada de que nosotros recuperamos. Lo único que hemos hecho es mantener. Eso sí, hemos mantenido enfermos en situaciones muy críticas. Por ejemplo, yo tengo un caso de un enfermo que lo mantuvimos en ECMO vivo 28 días. ECMO es circulación extracorpórea, porque ya la ventilación con un respirador y con oxígeno puro al 100% no bastaba para oxigenar el enfermo. Entonces, hicimos lo que se hace cuando se opera del corazón, que es meter unas cánulas, sacar la sangre, oxigenarla con un oxigenador de membrana y volvérsela a inyectar al enfermo. Así tuvimos al enfermo 28 días, anticoagulado, claro, ahí tenemos anticoagulados.
que no sangre. Cruzar dedos para que no sangre, ¿no? Y ese enfermo está vivo, salió. Tuvimos otro con ECMO también que no tuvo la misma suerte. Y se manejó igual. Lo que hemos hecho es mantenerlos vivos, con las medidas muy agresivas, claro, que intubando al enfermo, teniéndolo dormido, ventilándolo con ventilación mecánica, dándole oxígeno al 100%, darle presión positiva, ponerlo boca abajo, que es otra cosa que se ha demostrado que es eficaz, ponerlos boca abajo. Sí, porque son las cosas. Pero con eso no quiere decir nadie, no quiere decir que alguien diga, ah, mira, pues yo voy a dormir boca abajo. No es eso. Eso lo hacemos cuando ya es por un problema de dinámica pulmonar, ¿no? De dinámica pulmonar, en el momento de eso les damos la vuelta, los mantenemos 24 horas boca abajo, se ventilan todos los segmentos posteriores del pulmón y ganamos tiempo. Sencillamente ganamos tiempo. La verdad es esa, ¿no? Ganar tiempo. Para darle, como tú decías, el tiempo a que el organismo trate de recuperarse con lo que tiene y con lo que se le puede ayudar. Sí. Nos están preguntando también sobre, ¿qué han visto ustedes sobre la transmisión vertical en el embarazo? No se ha visto nada, ¿eh? Nada. Nada, por suerte. Yeah. Bueno, ya han nacido, ha habido ya, y creo que se han descrito muy pocos casos de transmisión vertical, por suerte, ¿eh? Yeah. Es una gran suerte esta enfermedad, hay que verlo así también, ¿eh? No afecta a los niños, no afecta a los bebés. Incluso parece que no juegan un papel importante en la transmisión, cosa que también se dijo en su momento. Por eso se cerraron las escuelas. En España, el curso académico de España empieza en septiembre y acaba en junio. Bueno, pues este año ha acabado en marzo. Los alumnos y las alumnas en España este año han tenido un curso fantástico porque se han ahorrado 3 meses y además las notas han sido muy benéficas. Y se cerraron las escuelas por esto. Sin embargo, ahora se está diciendo que en septiembre las escuelas abrirán. ¿Por qué? Porque parece que los niños menores de 14 años juegan un papel muy residual en la transmisión de esto. Ya, sí. Bueno, alguien más vuelve otra vez a preguntar, a insistir sobre la ivermectina como tratamiento preventivo y todas estas otras sustancias y antioxidantes. Vuelven a preguntar sobre dióxido de carbono. Mire, no se lo he puesto después en las últimas diapositivas de consenso, pero en estas conclusiones finales, que se las repasaré, las que son más accesibles a un público general como es este, ¿no? Esa no la he puesto, pero se la puedo recomendar, porque además tiene una recomendación grado 1B. Eso es una recomendación de una cierta. Dióxido de cloro. ¿De acuerdo? Y dice terminatamente, nosotros recomendamos no exponerse a ninguna profilaxis post-exposición en ningún ensayo clínico. Fíjense, los americanos dicen que a la altura de los conocimientos que tenemos, exponerse a probar medicamentos supuestamente profilácticos a veces supone un riesgo mucho mayor que el beneficio que se pueda tener. Uno ve, ojo. Sí. Les cuento lo que pasó con la vacuna de la gripe A en Europa. Miren, la gripe A atacó Europa a comienzos del siglo XXI. Era una gripe, una variante de la gripe común, pero al principio se mostró con una gravedad especial y hubo más muertes. ¿De acuerdo? Y entonces sucedió lo que es lógico, y las autoridades, los gobiernos de los países se asustaron. Y entonces inmediatamente preguntaron a los científicos, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con esto? Para que nadie nos eche la culpa de que se muere la gente. Porque ya saben que en los países, cuando se muere la gente, se echa la culpa al gobierno. Eso pasa en Bolivia y pasa en España. Bien. Entonces, alguien patentó una vacuna. Y entonces dijeron todo el mundo, ya está, ya lo tenemos, ya está aquí la vacuna. La vacuna.
Entonces los gobiernos se apresuraron a comprar ingentes cantidades de vacunas de la gripe A, porque eso ya iba a ser la solución. La vacunación de la gripe A hubo que retenerla al mes y medio de comienzo, porque los efectos secundarios eran de tal calibre que hubo gente que perdió la vida. Perdió la vida. España compró millones de envases de vacunas de la gripe A y las tuvo que revender a mitad de precio a otro país porque no servían para nada. Insisto, a mí me encantaría tener una solución ya. Me encantaría. Pero oigan lo que les digo, se lo he dicho antes. El SIDA tiene más de 35 años de vida. No hay vacuna. No hay ningún tratamiento etiológico. Los enfermos de SIDA que viven están cargados de antirretrovirales y de pasar controles médicos cada 4 meses. No están curados. Lo único que pasa es que el virus está aletargado. Y estamos hablando de una enfermedad como el SIDA, con las resonancias sociales que tiene el SIDA, dado a la población que afecta. Creo que yo no me explico muy bien, pero ustedes me entienden perfectamente. Bueno, pues esa enfermedad no se ha encontrado todavía un tratamiento etiológico. Es bien difícil. Bueno, la experiencia que ustedes tienen con falsos negativos, con las pruebas de PCR, IgG, IgM, ¿qué nos cuentas? De todo, hay de todo. Ya le digo, yo tuve un enfermo que no dio positivo nunca. Es que le hicimos, yo no sé cuántos PCR le hicimos a aquel pobre enfermo. Es que estábamos obsesionados en encontrar el COVID. Y no lo encontramos. Y tenía una clínica petén de 10. Era un COVID, pero de arriba abajo. No dio positivo nunca. Y después he tenido un enfermo al lado, gravísimo, a punto de morirse, que 45 o 50 días después seguía dando positivo. Y decíamos, pero bueno, este hombre, ¿cuándo dejará de dar positivo? Quiero decir con esto que es muy, muy, muy variable. Yo creo que ahora mismo la prueba rutinaria es el PCR, sencillamente porque es muy sencilla. Es meter un tubito en la nariz y en la garganta y a correr. Y al menos te da una visión general, un screening importante, pero que hay falsos positivos y falsos negativos, sin duda. No me lo tienen que contar, los he visto. Y también es cierto entonces que algunas personas que puedan dar IgM ya positivo podrían seguir siendo contaminantes. Buena pregunta. Yo lo que he leído y lo que he querido resumir es que los anticuerpos que crea el organismo parece que protegen, efectivamente que protegen. Incluso hay autores que dicen que si se detecta en una persona que haya pasado la enfermedad y tiene los anticuerpos, aunque esa persona, el PCR dé positivo, no es contagioso, porque dice que son restos de RNA que han quedado, que el virus ya no está ahí. ¿De acuerdo? Lo que no sabemos es estos anticuerpos cuánto van a durar. No lo sabemos. La gente que le da positivo se pone muy contenta. Dice, yo ya lo he pasado y ya lo tengo. Pero es que no tenemos experiencia, todavía no tenemos un enfermo. ¿Sí? Todavía no tenemos un enfermo que haya pasado la enfermedad, que haya sobrevivido hace 2 años. No existe eso todavía. No lo tenemos. ¿Cómo podemos hablar de la duración de anticuerpos si no existe ese enfermedad? Sí. Yo comprendo que lo que yo digo puede ser muy descorazonador, ¿no? Lo comprendo, lo entiendo perfectamente que es así, ¿no? Es decir, que
decir, que esta enfermedad ha supuesto una carga asistencial que a algunas personas nos ha dejado muy marcado, ¿no? Porque hemos visto muy de cerca el sufrimiento, lo hemos visto muy de cerca. Y entonces nos ha gustado mucho que poder ayudar más a los enfermos. Pero es que desgraciadamente estamos hablando de una enfermedad que el pico lo tiene en enero en China, hace 6 meses. El pico en España fue en marzo-abril. Ustedes lo están pasando ahora. Y yo les doy un mensaje de esperanza. En España, hace 3 meses, estábamos encerrados en casa, muriendo casi 1000 personas cada día, con mi unidad colapsada con enfermos en ventilación mecánica del COVID. Ha habido hospitales en Madrid que tenían 30 camas de UCI y han tenido 300 enfermos en ventilación mecánica. Ojo, esto ha sido muy gordo, ¿eh? Esto ha sido, perdón la expresión coloquial. Esto ha sido muy fuerte, ¿no? Y ahora en España estamos saliendo a la calle. Podemos salir a la calle. Hay rebrotes, hay casos. Hoy aquí en España se ha comentado mucho unos casos. Pero estamos hablando de casos mínimos, pequeños. Quiero decirles con esto que ustedes están pasando el pico de la enfermedad. Pero tengan seguro que todas las oleadas de enfermedades víricas que en la historia han sucedido, ha habido una subida y ha habido una bajada. Ha habido. En España la ha habido y en Bolivia la habrá. Aquí, pues, una de nuestras deficiencias, pues, son los servicios de salud, ¿no? Que tenemos muy pocos, con muy pocas unidades de cuidado intensivo completas. Igualmente, poco personal para manejarlas, porque no es solamente tener camas de cuidado intensivo, no es solamente tener respiradores, sino que además hay que tener personal capacitado para poderlas manejar, ¿no? Así que no sé si sea bueno pensar en tener unidades intermedias para tratar de manejar a los pacientes en ese lugar para que no tengan que llegar hasta la unidad de cuidado intensivo con manejo de respirador. No sé si se podrá hacer eso, no sé si eso es viable. No, como se puede imaginar, no le puedo responder. Lo que sí puedo contar es la experiencia de mi hospital. Mi hospital es un hospital de 800 camas, que es el hospital de referencia del archipiélago balear. Si ustedes se cogen el mapa, después cuando acabemos esto, se van al Google Maps y ponen ustedes Mallorca. Bueno, pues ahí les saldrán unas cuantas islitas pequeñitas que están en el Mediterráneo, cerca de España. Pues eso es, la isla de Mallorca es de donde yo les estoy hablando a ustedes. Entonces, mi hospital es el hospital de referencia de ese grupo de islas. Y cuando se desató la pandemia, cuando de Italia nos empezaron a avisar que les entraban enfermos con COVID por todos lados, mi hospital, digamos que lo que hizo fue parar, off, y se abrió on en forma COVID. Todo el hospital se volcó hacia atender esta pandemia. Se cerraron los quirófanos, se cerraron todas las consultas externas y prácticamente el hospital entero se dedicó solo a tratar enfermos de COVID. Y los que no sabían tratar enfermos de COVID, pues se dedicaban a apoyar, a ayudar, a estar cerca. Entonces, pues evidentemente cuando viene un chaparrón de este calibre, pues no basta con sacar el paraguas, hay que poner unas amplísimas lonas porque todo no... Ya le digo, en Madrid, en España, ha habido hospitales que han tenido que improvisar. En Madrid tuvieron que improvisar un hospital de 500 camas con carpas en una zona de una feria de muestras, porque los hospitales estaban completamente saturados. Por suerte, donde yo vivo, en Mallorca, esto no sé. Bueno, hay creo que es la última pregunta para dejarlo descansar, doctor José.
sobre ¿y en qué momento sabremos que el virus desapareció? Es como darle a la bolita mágica, pero bueno. Dice, el virus no va a desaparecer. No va a desaparecer. Ya. Esto solo hay que estudiar virología y ver cómo se han comportado infecciones víricas parecidas a esta que hemos sufrido. El virus no va a desaparecer. El virus se va a quedar, se va a seguir replicando. La historia dice que después de una primera oleada y bajada, suele haber una segunda oleada. Eso pasó con la llamada gripe española. La gripe española fue una gripe que padecieron los países europeos en la Primera Guerra Mundial, facilitada por el hacinamiento de la guerra, y que como España, que no participó en la Primera Guerra Mundial, no padeció, los demás países, de forma de broma, se llamaron la gripe española, porque decían que nosotros la habíamos importado. No, eso es un chiste fácil. Bien, la gripe española tuvo una primera onda, bajó, parecía que se había ido, y vino la segunda oleada, y la segunda oleada fue la mala. Esa fue la terrible, la que murió miles y miles de soldados y de personas por el mundo. ¿Cómo se va a comportar el COVID-19? No lo sabemos. Presumimos que va a haber una segunda oleada. Lo razonable es pensar que en Europa será de entre el próximo otoño y la próxima primavera. Y confiamos que no sea tan severa como la primera, como ha pasado en otras infecciones víricas. Pero no tenemos seguridad ni cuándo será, ni cómo será. Presumimos que la tendremos. Es más, estamos todos mentalizados en los hospitales que a partir de octubre, de hecho, este año se nos ha dicho que las vacaciones hay que cogerlas como mucho hasta septiembre. Que en octubre ya no se dan vacaciones, porque presumimos que puede volver. Vamos para largo, doctor. Vamos a ver, yo le pediría, si te parece bien, Julia, para no cansar más a la gente, vamos a pasar rápidamente esas diapositivas del último consenso que están en inglés, pero las leemos rápido a forma de recordatorio, y yo al final les doy un par de pinceladas humanas y ya está, y descansan de mí, que ya bastante rato el señor desde Europa está aquí. Con que el aspecto técnico tiene las diapositivas a punto, aquí estamos. Bueno, pues nada, ahí pone, como pueden ver, que a final del 2019 un nuevo coronavirus que se designó por ese nombre que ponen ahí fue identificado como una causa de una epidemia de enfermedad respiratoria aguda en una población de China, y que la Organización Mundial de la Salud denominó esta enfermedad como el COVID-19. Es decir, que esto empezó a finales del año pasado, fíjense lo que les digo. Y estamos en julio. A ver la siguiente. Desde el primer reporte de la infección por COVID-19, ha infectado a más de 10 millones de personas en todo el mundo, ¿no? De tal manera que la Organización Mundial de la Salud la declaró como una emergencia de salud pública en enero del 2020 y le dio el tratamiento de pandemia en marzo del 2020. Pandemia se refiere a una epidemia que afecta a más de 2 territorios. Y esta epidemia ha afectado a todo el mundo, excepto un continente. A ver si a alguien se le ocurre, sabe qué continente no se ha visto afectado por el COVID. La solución al final. Siguiente. Bueno, la transmisión persona a persona es la forma más importante de transmisión, ¿no? Sobre todo cuando hay un contacto muy cercano a través de las gotitas de nuestra nariz hacia la otra persona, ¿no?
las superficies contaminadas pueden ser también, ¿no? Pueden ser peligrosas, sobre todo si las toca uno y después se toca la boca, los ojos o la nariz. Siguiente. La transmisión a través del aire, como ahí lo ponen, es una controversial issue. Es un tema controvertido. No hay datos seguros que demuestren que el virus permanece tiempo y tiempo en el aire. Por eso, la transmisión de cuando uno va por la calle y se cruza con una persona, a ustedes les habrá pasado, a mí me ha pasado también, ¿no? Que he ido a lo mejor por la calle sin mascarilla y me he cruzado con una persona que se me ha pegado a la pared como a 3 metros, como si yo fuera un auténtico spray de virus que estoy lanzándolo, ¿no? Ese tipo de transmisión se calcula que es muy, muy bajo, muy bajo. Siguiente. Los periodos de contagio parece que es más probable en las primeras etapas de la enfermedad, incluso antes de empezar los síntomas, que es lo fastidiado, ¿no? Que puedes contagiar a una persona cuando tú todavía no sabes que vas a padecer la enfermedad, ¿no? La duración de este periodo de contagiosidad es incierto, ¿no? Y de aquí al final dice que se ha aislado en especímenes hasta 9 días. Parece que es lo más que se ha logrado entrar, ¿no? Los anticuerpos, lo que hablábamos antes. Parece que sí, que hay unos anticuerpos que protegen. Lo que pasa es que no sabemos cuánto van a durar esos anticuerpos y si serán eficaces para la variante del COVID que nos visitará en el otoño próximo. ¿Queda alguna más? Prevención profesional, lo que hemos hablado, ¿no? Lavarse las manos, tener higiene, no tocarse la boca, la distancia social y cuidado con las reuniones. Este está siendo un medio de contagio que se ve ahora en España mucho, ¿no? Es decir, gente que dice, uy, hemos pasado ya al COVID, vamos a reunirnos para celebrarlo. Ojo. Ojo con las reuniones. Ya les he contado lo que pasó en el Hospital de Madrid con la celebración a un residente que se marchaba, pues que no se habían contagiado con los enfermos en la unidad y se contagiaron entre ellos, porque había un asintomático, ¿no? Es decir, que estas cosas, ojo, con las reuniones y demás, ¿no? Yo comprendo que esto es, somos un ser social, ¿no? Pero hay que tener un poco de cuidado. ¿Qué más? ¿Alguna más queda? Prevención. Bueno, el distanciamiento social, mantenerse más lejos de 2 metros, ¿no? Si la comunidad de transmisión de la enfermedad es presente, como es el caso de ustedes y de nosotros también en parte, los residentes deben estar muy avisados en que deben practicar el distanciamiento social alrededor de metro y metro, 2 metros a esta persona. Y cuando no pueden garantizar ese distanciamiento, deben usar máscaras de protección. Yo ahora, para escenificar eso, bueno, otras medidas que son muy importantes, lavarse las manos, no, por favor, aquí, lavarse las manos, tener, sobre todo cuando toca a uno cosas raras, y tener estos botecitos, ¿lo ven? Entonces, vamos aquí a, ¿lo ven? Esto hay que hacerlo con frecuencia, cuando uno ha tocado algo y demás, lo hace. Y estas soluciones que tienen más de un 60% de alcohol, si había COVID, ha muerto. No tocarse las cosas, lo de la oftalmología, aquí lo tienen, no me lo he inventado. La gente en sitios donde hay mucha contaminación, los americanos recomiendan que no se pongan las lentillas de contacto por si se toca mucho los ojos, ¿no? Y bueno, y todas estas medidas hay que hacerlas con una intención muy persistente en personas mayores, enfermos con enfermedades graves. Estas personas tienen que tener un cuidado especial. Tienen que tener un cuidado especial.
y cuando llegue la siguiente oleada, que ustedes están ahora en el brinco, ¿no? Ustedes ahora lo que tienen que hacer es defenderse de esta que tienen ahora mismo, ¿no? Pero a nosotros, cuando nos llegue la segunda oleada, lo primero que habrá que hacer es confinar a las personas mayores, ¿no? Confiemos que no me confinen a mí, pueden dejar ya, si pueden seguir yendo al hospital a trabajar. Creo que no queda nada más. Sí, y ahora el toque. Dígame, Julia, dígame. Seguramente hay muchas más preguntas porque las personas pues siguen en esta angustia en que estamos, sobre todo en este momento, en el pico, subiendo apenas el pico, no hemos llegado al pico y pues nuestros servicios de salud están ya, si no es porque ya llegaron al tope, ya van a llegar. Entonces da temor, ¿no? Da miedo todas estas cosas y bueno, decimos, bueno, por eso queríamos oír tu experiencia, que ya es de mucho tiempo y de que ustedes, digamos, ya llegaron a la bajada y ya pueden pensar, ¿no? Porque nosotros aquí estamos en el momento de que son todas las cosas al tiempo, a pesar de lo que digan, ¿no? Hay algo muy interesante que he visto últimamente en todos estos memes y cosas que mandan por WhatsApp, y es que las máscaras nos están produciendo hipoxia, dolor de cabeza y que son lo peor. O sea, que el ideal es no usar mascarillas. Bueno, vamos a ver. Miren, las mascarillas solo son desaconsejables para personas que tienen enfermedades respiratorias, que por ejemplo necesitan oxígeno domiciliario. Yo tengo conocidos míos que tienen oxígeno domiciliario, es decir, que viven con unas gafitas nasales aquí por la nariz y viajan con una bombona de oxígeno. Estas personas no se pueden poner máscara. ¿Por qué? Porque les provoca dificultad respiratoria. Un asmático que tenga problemas no debe usarlas. Debe extremar las medidas de distanciamiento social, pero no por nada. Pero una persona sana puede usar la mascarilla con toda tranquilidad, que no produce ninguna hipoxia. Lo que pasa es que es molesta y sobre todo una persona normal de la calle no está habituada, y yo lo comprendo, no está habituada. No está habituada, no es como un cirujano que se mete en quirófano y está 5 horas con una mascarilla operando. O yo que me metía con un enfermo y me pasaba 2 horas con una mascarilla y con unas gafas. Y con eso tenía que intubar al enfermo, cogerle cánulas arteriales, cánulas venosas, tenía que hacerle todo. ¿Y qué? Que cuando salía me tenía que ir a la ducha. Pero la mascarilla en una persona sana ni produce hipoxia ni produce nada de eso. Ok, muchísimas gracias. José María, seguramente quedan muchísimas más cosas, pero sabemos que tu tiempo también de descanso, de los pocos días de descanso que te quedan allá. Encantado de estar con todos ustedes. Una a través de la... Bueno, yo al final me han dicho que dé un toque humano, que dé un corazoncito, ¿no? El corazoncito, sí, mire. Ha habido cosas, la verdad es que ha habido cosas realmente muy emocionantes. Yo me estoy acordando ahora mismo de las señoras de la limpieza de los hospitales. Son estas señoras que se dedican a las labores de limpieza, del suelo, demás, ¿no? Entonces, estas personas tenían que limpiar los boxes, tenían que limpiar la unidad. Yo me acuerdo en los primeros días, cuando hubo que explicarles que tenían que entrar en el box a limpiar y que se tenían que vestir como yo. Les puedo decir que la respuesta de estas personas fue absolutamente increíble, de verdad. Con una generosidad, con una entrega, con una seguridad, con una sonrisa, se dejaron poner gafas, máscaras, gorros, monos, y allá que estaban con su mopa, con su trapo, limpiando todo, dejando todo el box lo más limpio posible, ¿no? Cuando desgraciadamente un enfermo abandonaba el box, tenían que entrar y prácticamente fumigar, había que fumigar durante horas aquello. Entonces ellas entraban y se pasaban ahí 1 hora con lejía limpiándolo todo, ¿no? Ha habido cosas de enfermos muy emocionantes. Yo tuve un enfermo que estuvo muy malo,
que por suerte, entonces, la primera vez que le quité el tubo de la boca, porque ya respiraba bien y podía prescindir del respirador y del tubo de la boca, cuando le quité el tubo de la boca, me cogió la mano y lo primero que me dijo es: consígueme un rosario. Las enfermeras se quedaron sorprendidísimas y me miraron a mí, ¿no? Y le dije: no te preocupes, que te traigo un rosario, pero en un minuto tienes un rosario. Esto es un enfermo que la batería se está agotando. Pone aquí. Son casos de enfermos que han podido estar más o menos conscientes y ver cómo han podido responder en esos momentos. Hemos tenido muchos enfermos que han recibido los últimos sacramentos, con sacerdotes realmente encomiables que también, sin ningún miedo al contagio, se han dejado vestir. Y como me decía uno: mire, yo para dar la unción de los enfermos necesito tocar al enfermo. Bueno, pues venga, le vamos a poner 2 pares de guante para que usted no tenga ningún problema y lo haga así, ¿no? Y después está el tema de la información a las familias. Piensen que las familias no podían venir a ver al enfermo, porque el enfermo estaba en una UCI, metido en un box, cerrado, donde solo podían entrar muy pocas personas, médico y enfermera, perfectamente vestidos. Las familias estaban en casa. Y yo, una vez al día, me sentaba en mi despacho y tenía que informarles por teléfono de su padre, de su madre, de su hermano, de tal, que se estaban muriendo. Porque estar en una UCI con un respirador es estar luchando por la vida y por la muerte, ¿no? Entonces también ahí ha habido cosas muy bonitas de gente que se te echaba a llorar por teléfono y que cuando tú le decías que cuando entrabas en el box a ocultarlos y hacerles cosas, rezabas por ellos, ¿sí? Rezabas por ellos, ¿sí? Y yo tengo familias que me han venido con regalos solo por contarle eso, ¿no? Contarle eso, ¿no? Y no quiere decir familias de enfermos que hayan sobrevivido, ¿eh? Porque evidentemente a mí se me han muerto enfermos, ¿sí? Se me han muerto enfermos. Y he tenido que hacer el duelo, ¿sí? He tenido que hacer el duelo. Cuando ya he comprendido que ese enfermo le quedaba poco tiempo de vida, he tenido que llamar a la familia, organizar una cita, permitir que vengan 2 personas, vestirlos convenientemente y darles la oportunidad de estar unos minutos cerca de esa persona que se iba, ¿no? Y han sido también momentos duros, momentos de lágrimas, muchas lágrimas, pero también les digo que son recuerdos que una vez pasado, de ser duros, pues dejan un pozo de agradecimiento. Yo tuve una vez, habían pasado semanas y me vino de la secretaria de mi servicio y me dijo: doctor Polo, hay una señora que ha llamado que quiere venir a verle. Yo no sabía quién era, resulta que era la hija de una enferma que tuvimos, que falleció. Y esta persona sencillamente quería venir a verme la cara, conocerme, como ustedes están haciendo ahora. Quería poner cara a aquel señor que durante tantas mañanas habíamos estado hablando por teléfono de cómo estaba su mamá, de cómo estaba la situación, de que de arriba, para abajo. Así que ha habido un contacto humano muy importante, muy serio, a pesar de la dureza de la situación. Y yo ya estoy por no cansarles más, porque si no van a decir: este médico español es una cosa espantosa. No. Pero es que la foto. Nos debes una respuesta. ¿Cuál es el continente? ¿Cuál es el continente? ¿Hay alguien en el chat que lo ha dicho? ¿Hay alguien que lo ha dicho? Nadie, ¿no? Nadie lo ha dicho. La Antártida. No hay descritos casos de COVID en la Antártida, porque en la Antártida vive gente, ¿eh? Sí, en la Antártida fundamentalmente hay pingüinos. Pero hay gente que está aquí en bases de investigación, de Chile, por ejemplo, de otros países. No se han descrito casos de COVID en la Antártida. No, que en África sí, en África hay tanto, y tanto. Esto no quiere decir que nos tengamos que ir todos a vivir a la Antártida, ¿eh? Esta foto, ¿alguien se ha dado cuenta del detalle? El crucifijo.
Y esa persona que está mirando un crucifijo, esa es una persona que va a entrar en el box de un enfermo antes de entrar. Esa foto fue viral en Twitter. Totalmente viral. Miles y miles de copias por todo el mundo. Esa foto. Está hecha en una UCI alemana, de un hospital católico alemán. Julia, tú tienes la última palabra. Ay, José María, qué maravilla haberte oído y como alguien también lo dijo aquí, eres un gran ser humano y eso pues es más importante que todo lo demás que nos puedan decir desde el punto de vista científico, pero además tienes eso, ¿no? Lo científico, tu experiencia y esa manera tan humana de hablarnos que fue maravilloso. Muchísimas gracias. He salido a mi hija. La Bego que nos acompaña aquí pues de todo corazón. Muy bien. Tienen un trozo de nuestro corazón, está en Santa Cruz de la Sierra. Aquí te lo estamos cuidando. Te lo estamos cuidando. Muy bien. Bueno. Muy bien. José María, de verdad, tu familia, a todos, muchísimas gracias por ese tiempo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron durante estas casi 2 horas de charla, que fue maravillosa, maravillosa. Bueno, y que pueda ser que nos podamos volver a hablar y a ver y tal vez a abrazar en físico. Exactamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos que cuidarnos, ¿no? Muy bien. Mira, tuvimos gente de todas partes, de Estados Unidos, de Colombia, de Argentina, de Chile, de México, así que ha sido una experiencia preciosa. Y obviamente de Bolivia. Bueno, un abrazo, que Dios te bendiga. Adiós. Hasta luego a todos, gracias. Bueno, esto ya... Chao, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por estar. Gracias, doctor. Muchas gracias, Ceci, por la participación. Muchas gracias a todos. Todavía hay gente queriendo entrar. Chao, chao a todas. Gracias. No, abierto ya no. Muy humana, muy útil, muy, sí. 65. Uh-huh.